tardes todas. Hoy vamos a estudiar una oración o unas oraciones de los hijos de Israel. Oraciones de los hijos de Israel. Y vamos a estar en Jueces, el libro de Jueces, los capítulos 19, 20 y un poco en el 21. Jueces 19, 20 y 21. Y el versículo para hoy es Proverbios 16, 3. Proverbios 16, 3. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hoy vamos a ver, unas oraciones de los hijos de Israel. Ellos querían, es interesante esta historia, un poquito rara. Ellos querían, los hijos de Israel, vengarse contra el tribu de Benjamín por un crimen que unos de la tribu de Benjamín hicieron contra um, una persona, un levita. El resultado casi eliminó la tribu de Benjamín. Bueno, ¿quiénes eran los hijos de Israel? Ellos eran los descendientes de Abraham. Abraham era el primer hebreo cuando empezó la nación de Israel, y él y todos los descendientes formaron los hijos de Israel. Pasaron años y, como sabemos, Jacob tenía 12 hijos. Y Dios puso nombre a cada tribu, los nombres de los hijos de Jacob, o cada de los 12 tribus tenía nombre de un hijo de Jacob. Y esos 12 tribus empezaron unidos, empezaron viviendo bien. Pero por fin los 12 tribus se separaron y dividieron en el norte, que era Israel, y el sur, que era Judá. Y hemos hablado varias lecciones sobre esta división entre los tribus. Tras los años, ellos adoraron dioses falsos y desobedecieron a Jehová. Los únicos dos tribus, y esto es importante saber, los únicos dos tribus que supuestamente eran fieles a Jehová era Benjamín y Judá, esos dos tribus. Dice Jueces 17:6, que no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El pecado entre todas las tribus abundaba. Bueno, pero esos dos tribus, en especial la tribu de Benjamín, dijo: no, nosotros vamos a seguir perfectamente a Jehová. Vamos a ver qué pasó. En Jueces, el capítulo 19, los primeros versículos 1, 2 y 3 dicen: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo una levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Y se fue de él, de levita, a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Ese levita tenía una concubina, quien huyó de la casa. Ella había sido infiel al levita y se fue para la casa ah, de su padre en Judá. Y algunos dicen que es probable que ella tenía temor del levita, que le iba a golpear o algo así por ser infiel. Y parece que él amaba a su concubina, porque él iba a hablar amorosamente con ella para volver. Em, pero él se fue para la casa de ella buscándola, a la casa de su padre,
y él se quedó 5 días. Y el suegro cada día les pidió, eso está en los versículos como 4 al 10. Si no necesito, estoy haciendo un resumen de esos versículos. Por fin, después de 5 días, el suegro siguió diciendo, ay, quédate un día más que no salga. Por fin salieron por la tarde. El levita, la concubina y su criado. El criado había llevado, el levita llevó su criado con él para ayudarle en el viaje. Am, Al salir de la casa del suegro era muy tarde durante el día y el criado quería quedarse en una ciudad de extranjeros. Voy a leer los versículos 11 al 15. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor o el levita le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaal. Y dijo su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaal o en Ramá. Pasando, pues, caminaron y les puso el sol junto a Gabal, que era de Benjamín. La ciudad de Gabá era dentro de la tribu de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaal. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en la casa para pasar la noche. El levito había llevado su criado y era muy tarde y el criado quería alojamiento o buscar alojamiento en una ciudad cerca, pero el levita dijo, no, 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 que sigamos hasta una ciudad de la tribu de Benjamín, porque él pensaba que una ciudad dentro de una de las tribus de los israelitas debe estar segura y sin peligro. Ellos decidieron pasar la noche en la plaza, que fue costumbre en esos días, pero ellos no conocieron nadie para hospedarlos. Entonces ellos pensaron, vamos a quedarnos aquí en la plaza y no hay problema. Bueno, sigue, un viejito los ofreció su casa para pasar la noche y parece ser que este viejito era de la misma región de este hombre, el levita. Jueces 19 21 al 22. Jueces 19 21 al 22. Y los trajo a su casa. Este viejito los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando ellos estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ellos comieron, el levita, am, la concubina y su ayudante, em, y ellos dieron comida a los animales y lavaron los pies. Lavar los pies era algo de hospitalidad. Y, pero estando contentos y satisfechos, unos descansando, unos hombres perversos rodearon la casa. Ellos eran homosexuales y llamaron y dijeron, saca al hombre para que lo conozcamos. Y eso me hace recordar de Lot, la historia de Lot en Sodoma, cuando pasó la misma cosa, cuando los dos ángeles llegaron a la casa de Lot. Israel era tan pecaminosa, igual a Sodoma y Gomorra. Y tenemos que recordar, durante toda la historia yo seguía pensando, la tribu de Benjamín era una tribu que comprometieron con el Señor. Señor, te vamos a seguir, te vamos a obedecer, vamos a adorarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos en la tribu de Benjamín tanto, tanto pecado.
Bueno, jueces 19, 23 al 26. Y les voy a avisar que esta porción de la palabra de Dios está en la palabra de Dios para estudiar. Es un poquito grosero y es un poquito diferente, pero lo vamos a leer y vamos a estudiarlo. Jueces 19, 23 al 26. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y eso quiere decir que el concubino mismo cogió su concubina y lo puso en la cárcel donde este grupo de homosexuales. Y dice, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino a la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue el día. Em, esta historia es triste para mí. El dueño les pidió no hacer nada. Ofreció su propia hija. Y la concubina fue ofrecida por el levita. Yo creo que no la amaba tanto como había dicho. La abusaron durante la noche y le dejaron frente a la puerta de la casa. Y cuando ella llegó, la concubina, cuando ellos abrieron la puerta, el día siguiente la concubina estaba muerta. Bueno, el levita, y yo estoy haciendo un resumen, el levita él se fue a su casa, salió de esta casa de este viejito, llevó su concubina, lo puso encima de su asno y él volvió a su casa. Cuando él llegó a la casa, am, y esa es la parte que es un poco, no es muy agradable. Cuando él llegó a su casa, el levita partió el cuerpo de la mujer en 12 partes y mandó una partecito de la mujer a cada una de las 12 tribus. Y dijo, tenemos que vengarnos de lo que pasó. Porque él dijo en el versículo 30, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces, si podemos entender lo que él hizo, él mandó a cada de las 12 tribus una parte de esa mujer. Vemos que los culpables eran hombres de la ciudad, pero también el levita y el hombre de la casa tenían culpa. La única persona que no tenía culpa fue la concubina. Esos dos hombres dentro de la casa no deberían haber ofrecido ni la hija de la casa, ni la concubina del levita. Esta mujer fue sacrificada para salvar la vida del levita. Yo creo que no la amaba tanto. Y el levita mandó los pedazos de la concubina a cada uno de los tribus. Y este acto de mandar esto causó un movimiento de unidad en contra de este grupo de hombres de la tribu de Benjamín, porque estos hombres que violaron a la concubina eran una parte del tribu de Benjamín. Decidieron, lo que hizo el levita, él decidió y ellos decidieron reunirse, todos los hombres de 20 años hacia arriba, para ir a buscar a estos hombres y castigarlos como Dios indica o indicaba en la ley. Estos hombres tenían que morir. Bueno, jueces 20, los versículos 1 y 2 dice,
Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, a la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espalda. Eso eran 400 hombres que estaban guerreros, que podrían pelear en una guerrero. Se reunieron todos los hijos del pueblo, 400,000 de ellos. Y el levita explica toda la historia de lo que había pasado con la concubina. Y se encendió una pasión dentro de esos hombres para vengarse. Este fue un crimen que merecía acción. Y la reunión era en contra del tribu de Benjamín. Empezó a ser solo contra este pequeño grupo, porque no era un grupo de toda la tribu, era un grupo pequeño que llegaron a la casa del viejito. El levito dio todos los detalles de cómo murió la mujer, exactamente de su viaje y qué les pasó. Y el levita en 20, el versículo 7 dice, dad aquí vuestro parecer y consejo. Él estaba diciendo, ayúdame, que tenemos que vengarnos de esta mujer, mi concubina, y ayúdame a decidir qué debemos hacer. Él estaba pidiendo su opinión. Bueno, jueces 20 los versículos 8 al 11, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de vosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaal, es donde ocurrió esta violación. Ni volverá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa, a Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Bueno, y 11 dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Entonces, acá vemos el escenario. Ellos decidieron, vamos a vengar. La venganza es nuestra. Vamos a vengarnos contra ellos. Vamos todos. 400,000 hombres salieron para ir a, a- a- a la tribu de Benjamín. Ni iban a volver a sus carpas y casas. Estaban tan determinados a vengarse. Ellos se unieron como un solo hombre en contra de esta abominación que pasó en Israel. Ellos tenían que cumplir con el mandato de Dios. En Deuteronomio 13, los versículos 12 al 18, Deuteronomio 13, los versículos 12 a 8, la ley dice que un crimen así, como pasó a esta concubina, tenía que ser castigado por la muerte. O sea que los culpables tenían que morir. Entonces, este grupo de 400,000 hombres iba para matar estos culpables. Jueces 20, 12 a 13 dice, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esto que ha sido hecho entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaal para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta este punto hay que anotar, y tenemos que anotar, ni el levita, ni los otros hombres, nadie, ellos no habían consultado con Dios. Ellos estaban haciendo todos los planes, ni pensando en Dios y actuando bajo sus propios esfuerzos. Un grupo muy grande de 400,000
Hombre, esas muchas personas llegaron donde la tribu de Benjamín hablando del maldad que unos hombres del tribu habían hecho. Y yo creo que toda el tribu ya sabía qué pasó, porque algo así va, uno dice a su vecino y este vecino dice a otro vecino y dentro de poco toda la tribu sabe lo que pasó. Y eso creo que es lo que pasó. Y demandaron que la tribu entregara a estos hombres perversos que vivían en Gabán porque ellos querían matarlos, tenían que matarlos según la ley. El propósito de Levita y de los hijos de Israel era quitar el mal y el pecado de Israel. Es interesante. Estos hombres no hicieron lo correcto en irse a todo el tribu de Benjamín. Y para mí es obvio que Dios no quería una guerra civil entre las 12 tribus, pero ellos no consultaron con Dios, nada. Jueces 20:12 nos dice que hombres, am, hijos de Israel, iban en contra de toda la tribu. El pecado no era. Si esos 400,000 hombres iban a todos, hacia toda la tribu y parecía que ellos estaban llegando para, para echar culpas donde toda la tribu. Pero el pecado no era contra toda la tribu, solo era entre un grupo de hombres de la tribu de Benjamín. Irse a todos los hombres para arreglar el problema era demasiado. Y es seguro que arrancó mucha ira entre la tribu de Benjamín y era en contra de los hijos de Israel. En el versículo 13 leemos, ellos no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Era un pecado tremendo de parte del tribu de Benjamín. Ellos mostraron, y lástima que ese tribu de Benjamín, ellos mostraron lealtad al pecado en vez de lealtad a Dios y a la ley de Dios. Ellos negaron de entregar los culpables y yo estoy segura que ellos sabían quiénes eran. Los estaban protegiendo. Jueces 20:14 dice, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. En vez de obedecer la ley de Dios y evitar una guerra civil, ellos decidieron a salir a pelear contra los hijos de Israel. Y esto fue un gran pecado en los ojos de Dios. Y de parte de Israel, nos muestra qué clase de vida estaba viviendo la tribu de Benjamín. Y esta tribu era una de las dos tribus que prometieron, que se dedicaron a Dios. Dios, te vamos a seguir, te vamos a obedecer, pero no seguían a Dios, ni consultaron con Dios. En toda esa historia que está pasando, nadie ni oraba ni consultó con Dios. Jueces, empezando con 20, con el versículo 15, y voy a hacer como un resumen. Los hombres de Benjamín eran 25,000 que sacaron sus espadas, y 700 hombres más. Entonces, ellos quieren decir que había 26,700 hombres que podrían pelear, que eran de 20 años hacia arriba y entrenados a pelear. Sigue, los hombres de Israel tenían 400,000 hombres que sacaron espadas para pelear. Quiere decir que ellos estaban entrenados, eran guerreros, sabían pelear en una guerra. Ellos iban a entrar en una pequeña guerra civil contra el tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín tenía 26,700 hombres. Los hijos de Israel tenían 400,000, como 8 veces más que la tribu de Benjamín. Sigue, dice que los hijos de Israel subieron a la casa de Dios y consultaron con Dios. Lo voy a leer, 18 al 21. Jueces 20, los versículos 18 al 21. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿qué subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero.
Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Dice que los hijos de Israel subieron a la casa de Dios y consultaron con Dios. Su pregunta era, ¿quién sube primero en la guerra contra Benjamín? Y Dios les dijo, Judá será el primero. Parece que solo una tribu a la vez iban a pelear en contra de los de Benjamín. Todos los israelitas acamparon contra la ciudad de Gabaa. Es donde ocurrió, en Gabaa, era donde ocurrió este problema con la concubina. En el primer día de la guerra, la tribu de Benjamín ganó y la tribu de Benjamín mató 22,000 hombres de los hijos de Israel. Bueno, la pregunta de ellos era, ¿por qué Dios no les dio la victoria el primer día? Primeramente, ellos en antes no habían consultado con Dios. Hicieron todos los planes sin orar. El levita tampoco no consultó con Dios antes de mandar aviso a Israel con los 12 pedazos de la mujer de lo que había pasado. Nadie consultó con Dios. Y último, es muy probable que este ejército de los hijos de Israel, ellos pensaron, tenemos 400,000, somos mucho más poderosos, no necesitamos la ayuda de Dios. Porque sí, subieron y consultaron con Dios, pero no pidieron, Dios, qué quieres tú que hagamos? Ese fue una pérdida muy grande para los hijos de Israel. Perder 22,000 hombres en un día. Jueces 20, 22 al 23. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Los hombres se animaron el segundo día. Ellos subieron y lloraron y consultaron otra vez si deben volver a pelear. Jehová dijo, subid contra ellos. Y hay que seguir anotando las 2 veces que fueron al templo, lloraron, consultaron, pero no oraron. No oraron pidiendo a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que hagamos? Guíanos, dinos qué debemos hacer, cómo podemos resolver esto. Bueno, deberían haber preguntado mucho antes, pero no lo hicieron, no oraron. Ellos tenían pecado. No confesaron sus pecados. Ellos tenían esperanza de ganar la batalla. Sí, ellos consultaron si deben seguir, pero nunca, nunca, nunca pidieron, Dios, muéstranos tu voluntad. Eso es lo que queremos, pero muéstranos tu voluntad. Qué buena lección para nosotros. Jueces 20, 24 y 25, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día salieron Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Otra vez murieron 18,000 hombres de los hijos de Israel. Perdieron el segundo día de la guerra también. Otra vez Benjamín ganó. Ellos sabían que en la ley todos los culpables tenían que morir. Entonces, ¿por qué no estaban dando la victoria a los hijos de Israel? Se consideraron entre los tribus que todos eran, todos las 12 tribus eran hijos de Israel, eran hermanos. ¿Por qué estaban peleando? Ellos causaron tantos problemas para no pedir la voluntad de Dios y ahora
murieron una cantidad de hombres sin necesidad. Nunca, nunca debía haber sido una guerra civil. El pecado era causado por un grupo de la tribu de Benjamín, no en contra de toda la tribu, y ellos no tenían ninguna razón por estar en una guerra, una tribu contra la otra. Jueces 20:26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Todos los hijos de Israel, todos porque habían, bueno, murieron una buena cantidad, subieron a la casa de Dios y lloraron. Ellos estaban en la casa de Dios todo el día ayunando, ofreciendo sacrificios, orando y ofreciendo ofrendas quemadas a Dios. Quiere decir que ellos oraron pidiendo perdón por sus pecados, ofreciendo holocaustos a Dios y ofrendas de paz y orando a Dios. Dios permitió 2 días de perder la guerra, prácticamente para humillar a Israel, para traerlos a sus rodillas, para buscar a Dios. Estos 2 días de perder la guerra les mostró que tenían que humillarse ante Dios y pedir perdón por sus pecados. Dios usó estos 2 días para enseñarles ellos que lo que pasó a esta mujer no era el resultado de solamente una de los 12 tribus, la tribu de Benjamín, pero que toda la nación entera de Israel estaba viviendo en pecado. Ellos pensaron, los hijos de Israel pensaron, ay, nosotros somos la gente buena, nosotros somos buenos, nosotros amamos a Dios. No, esta tribu de Benjamín, ellos son los pecaminosos, ellos son los malos, ellos son los que están viviendo en pecado. Y Dios quería avisarlos que todas de ustedes están viviendo en pecado. Y después del primer día, ellos subieron a consultar con Dios. Lloraron, lastimaron, pero no era suficiente. Ellos tenían que arrepentirse verdaderamente de sus vidas pecaminosas y pasar tiempo orando y hablando con Dios. Y ellos tenían que buscar la voluntad de Dios. Jueces 20:27 al 28 dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, este hombre, Finés, oró a Dios, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Él estaba pidiendo ahora, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? ¿Seguimos o desistiremos? Ahora él estaba pidiendo la voluntad de Dios. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Mañana ellos iban a ganar. Todo estaba bien entre los hijos de Israel. Ellos habían pedido perdón por sus pecados y por fin pidieron la voluntad de Dios. El tercer día, ellos empezaron la guerra, pidiendo la voluntad de Dios. Benjamín empezó a matar uno de los israelitas y pasaron que otra vez vamos a ganar, pero esta vez Dios estaba con los hijos de Israel. Ellos habían restablecido su conexión con Dios y el pecado de ellos fue perdonado. Por fin rodearon al ejército de Benjamín y murieron 25 hombres de la tribu de Benjamín y menos 600 hombres. Y es importante saber que 600 hombres escaparon de la tribu de Benjamín. Todos los demás, todos los hombres que estaban en la tribu murieron. Los 600 hombres escaparon y se fueron a las montañas para vivir escondidos. Y para terminar, los hijos de Israel mataron toda la población de la tribu de Benjamín, niños, mujeres
todos. Ese sí es triste. Había posibilidad de dejar de existir la tribu de Benjamín, porque sin esos hombres que estaban escondidos, no había mujeres, porque la tribu, los hijos de Israel ma- habían matado todas las mujeres, todos los niños, todos, todos. Solo se quedaron 600 hombres para producir herencia. Esos eran los hombres de la tribu de Benjamín que habían escapado de la guerra. Y ellos estaban escondidos y nadie sabía dónde estaban. Jueces 21, los versículos 2 a 4, los voy a leer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allá hasta la noche en presencia de Dios, y alzaron su voz, hicieron gran llanto, y dijeron, Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? El día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Los hijos de Israel oraron otra vez a Dios toda la noche con gran llanto. Ellos estaban lamentando que una de las 12 tribus iba a dejar de existir por causa de ellos. Ellos mataron todas las mujeres y por fin, porque en antes ellos pidieron perdón por por empezar la guerra. Pero después salieron y mataron casi todo la tribu de Benjamín. Y por fin ellos pidieron perdón por lo que hicieron en contra de Benjamín. Y yo creo que pidieron perdón desde el principio, cuando empezaron o llegaron la idea de vengarse contra toda la tribu de Benjamín. Jueces 21:6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín. Ellos mandaron, y para seguir con la historia, para no dejar la historia aquí, ellos mandaron un mensajero a los 600 hombres que estaban escondidos en las montañas, porque ellos eran los únicos que podrían seguir con la tribu de Benjamín diciendo, ellos dijeron que hemos encontrado alrededor de 600 señoritas para ser sus esposas, porque ellos habían matado todas las señoras, todas las señoritas, todos los niños, todos, toda la tribu. Y encontraron todas esas mujeres y dijeron am, a estos 600 hombres, mire, que vengan, ya no les vamos a hacer daño, que vengan. ah, y yo no sé qué dijeron. Puede ser que pidieron disculpas, pidieron perdón por matar tanta gente. Ellos mataron todas las esposas de estos 600 hombres. Y, pero resultó que con ellos arreglaron todo y proveyeron mujeres, señoritas, para casarse con estos 600 hombres. Y para que la, la tribu de Benjamín no dejara de existir, para que ellos podrían seguir viviendo. Y la tribu de Benjamín empezó a crecer otra vez. Los hijos de Israel ganaron porque por fin pidieron perdón por sus pecados y oraron dependiendo de Dios. Ellos estaban llenos de odio y venganza, y Dios tenía que humillarlos y castigarlos para que arreglaran sus vidas ante Él. Y hay tantas lecciones que podemos aprender de esta. Muchas, muchas lecciones buenas. La primera lección vamos a ver el versículo de memoria. Y la lección es que encomienda nuestros planes a Dios. Que encomiende nuestros planes a Dios. Ese versículo nos enseña que tenemos que poner nuestra fe y confianza en Dios para el plan que tenemos. Cuando encomendamos los planes
con Dios, Él nos puede guiar y nuestro plan llega a estar de acuerdo con su plan de Dios para nuestra vida. Es encomendar mis planes a Dios, es dedicar mis planes a Él y buscar su plan, es dejar que Dios está activamente involucrado en mi vida. Los hijos de Israel no encomendaron sus planes a Dios. El levita no consultó con Dios nada de su plan de vengarse. A lo mejor Dios habría podido tener otro plan para castigar a estos hombres perversos. Y como mujeres siempre tenemos planes, hacemos decisiones cada día porque formen planes para la vida nuestra, mía, de la familia, de todos. Para evitar problemas tenemos que encomendar los planes a Dios, pedir que Él nos guíe. La segunda lección, y hemos tenido esto en antes, y eso es uno muy bueno, la venganza es de Dios. La segunda lección, la venganza es de Dios. En esta historia, desde el principio hasta casi al fin de la historia, vimos venganza. Romanos 12:19. La venganza es de Dios. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice al Señor. Los hijos de Israel, en especial el levita, ellos todos querían vengarse. Dios nos dice que Él pagará, que Él hace la venganza. Ellos ni consultaron con Dios. Si ellos hubieran consultado con Dios, a lo mejor la venganza habría sido de Dios, donde este grupo de hombres, y ellos habrían evitado una guerra civil que hizo tanto daño. Murieron tantos hombres y casi murieron todas las personas de la tribu de Benjamín. ¿Cuántas veces alguien nos hace daño, nos ofenda y nosotros pensamos en pagar mal por mal? Pensamos, yo voy a darle dura a ella. Ella me ofendió, ella me hizo, me está criticando. Este es vengarse. Y Dios dice que no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo pagar mal por mal, sino es el trabajo de Dios. La venganza es de Dios y Él pagará. Puede ser que Él pagará no mañana ni el año entrante, pero un día Él pagará. Nosotros tenemos que amar y dar los resultados a Dios. Bueno, otra lección, que espere en Dios, que espere en Dios, que espere en Dios. Salmo 27:14. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espere a Jehová. Salmos 27:14. Espere en Dios. Los hijos de Israel no esperaron en Dios. El levita apresuradamente decidió hacer algo para pagar por la muerte de la concubina. Él estaba determinado. Él no oró, él no pidió la ayuda de Dios, él no pidió la voluntad de Dios, no consultó con Dios, no esperó en Dios. Y si nosotros no esperamos en Dios, no podemos ver lo que Él puede hacer. No sabemos, el levita no tenía ninguna idea cómo Dios habría podido resolver todo este problema. Él actuó según sus propios deseos y su propia voluntad. Él se adelantó a Dios. Él no esperó en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos igual? Algo nos pasa y actuamos sin consultar y sin esperar a Dios. Decidimos, yo voy a hacer algo hoy para resolver esto sin consultar, sin esperar en Dios.
Tenemos que esperar a Dios. La Biblia nos dice, nos exhorta a aliéntese tu corazón. ¿Cómo hacemos esto? Podemos alentar nuestro corazón orando, leyendo la palabra de Dios y consultando con Dios, pidiendo, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que, que haga yo en este instante con este problema? Que nunca haga algo, que nunca haga una decisión sin esperar en Dios. No haga algo al respecto sin saber qué es su voluntad de Él, que espere a Dios. Siempre debemos consultar a Dios y después esperar. Pero muchas veces somos como el levita. Somos tan apresuradamente para hacer algo que ni consultamos con Dios. Esto es cuando hay problemas. Y yo no estoy diciendo que es seguro que lo que pasó con su concubina le afectó mucho, es verdad. Pero de todos modos, él debería haber hecho una pausa diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame tu voluntad. Y no lo hizo. Otra lección, hay poder en la oración. Hay poder en la oración y hemos estudiado esto antes. Muchas de esas lecciones son repetidas, repetidas, pero aún Dios quiere hablar con nosotros y quiere enseñarnos lecciones. La lección, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. En Santiago 5:16, la segunda parte, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos ver de ese estudio que los hijos de Israel, ellos sí consultaron con Dios, pero no oraron pidiendo perdón, no oraron pidiendo su dirección, no oraron pidiendo su voluntad. Por eso ellos perdieron los primeros 2 días de la guerra civil. Pero cuando ellos decidieron orar y cuando ellos decidieron pedir perdón y ofrecer sacrificios para sus pecados, cuando ellos arrepintieron, y cuando ellos por fin decidieron, debemos pedir la voluntad de Dios. Él, Dios, los dio la victoria. Muchas veces vamos a Dios con nuestra agenda y es lo que la nación de Israel hizo. Ellos se fueron a Dios. Dios, esta es nuestra agenda. Por favor, bendiga mi agenda. Eso es lo que el levita estaba diciendo y la nación de Israel, los hijos de Israel. Nosotros queremos hacer esto. Decimos, debemos hacer hoy o mañana, ¿cuál tribu debe ir? En vez de decir, Señor, pedimos tu voluntad. Pedimos que nosotros sigamos lo que tú quieres, pero ellos pedimos, Dios, bendiga mi voluntad, pone una bendición sobre mi voluntad. Hay poder en la oración por un hijo de Dios que tiene fe en él, un hijo obediente. Al fin, los hijos pidieron a Dios, Dios, ¿qué debemos hacer? Dinos, guíanos. ¿Volveremos a pelear o desistiremos? Ellos por fin pidieron la voluntad de Dios. Si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto está en Salmo 66:18. Es un buen versículo, un buen versículo. Y cuando hay pecado entre nosotros y Dios, Dios no nos escucha. Y Dios no nos va a bendecir. Los hijos de Israel pidieron perdón y Dios los perdonó y los escuchó. Y lo tenemos que hacer nosotros también. Y ellos por fin casi terminó la terminación de esta historia. Ellos pidieron perdón por todo lo que hicieron en contra de la tribu de Benjamín. Y yo creo que pidieron perdón por vengarse, pidieron perdón por llegar con 400,000 hombres atacando la tribu de Benjamín, pidiendo perdón por empezar
porque ellos empezaron una guerra civil. Ellos pidieron el perdón de Dios. Y nosotros tenemos que también, tenemos que pedir perdón de Dios por los pecados, porque cuando hay pecado entre nosotros y Dios, Él no nos va a bendecir. Nos oye, no nos oye. Bueno, otra lección que yo vi dentro de las 12 tribus, y la lección es, Dios quiere que vivamos unidos. Dios quiere que vivamos unidos. Dios quiere que vivamos unidos. Y el versículo es Salmo 133, el versículo 1. Salmo 133, el versículo 1. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hijos de Israel decidieron no vivir unidos con la tribu de Benjamín. Honestamente, tras los años, ellos eran todas las 12 tribus de Israel. eh, Ellos todos eran hijos de Israel. Todos eran hermanos. Y tras los años, los 12 años, los tribus habían estado peleando, habían estado en guerras, una contra otra, dos contra tres, cuatro contra dos, toda la historia. Pablo habla en 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 1:10, a la iglesia de Corinto, que no haya entre ellos divisiones. Parece que en la iglesia de los Corintios había muchas divisiones, que sabemos que sí había, pero que estén perfectamente unidos. Él estaba diciendo que no haya entre ellos divisiones, pero que estén perfectamente unidos en una misma mente y parecer. Lo que Pablo estaba diciendo, que sí hay, vamos a estar con desacuerdos con los que están en la iglesia, pero debemos estar perfectamente unidos porque estamos unidos en Cristo. Y para las 12 tribus, ellos estaban todos unidos de un solo grupo, los hijos de Israel. Y Dios quiere que nosotros vivamos en unidad con todos. Es vivir unidos entre amigos, con los esposos, entre familia, unidad entre la iglesia. Hmm. Cuando surge divisiones en la iglesia, hace tanto daño. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Mire, no hay paz entre ustedes, hay divisiones y tienen que vivir unidos en una misma mente y parecer, porque somos todos de Cristo. Hay veces cuando no estamos de acuerdo con algunas personas, pero hay que vivir en paz con ellos y no peleando. Los desacuerdos producen ira y peleas. Y yo les digo que no tenemos que estar de acuerdo con algo para vivir en paz con ellos. Y un ejemplo que yo tengo es las elecciones aquí en los Estados Unidos en noviembre. Dividieron familias, dividieron amigos, dividieron iglesias, dividieron vecinos. Un ejemplo, yo tengo una amiga, ella tiene 6 hijos. Y los 6 hijos están divididos, 3 y 3. Y 3 hijos, porque ellos votaron por un hombre, los otros 6 votaron por otro hombre, ya no están hablando, cancelaron la Navidad, la celebración de la Navidad, cancelaron la celebración del Año Nuevo y hay una pelea dentro de la familia. Dios no quiere que vivamos así. Yo he visto peleas entre iglesias igual. Am, Me hace pensar de una iglesia en los estados cuando nosotros nos casamos. Éramos miembros de una iglesia en Nuevo Jersey. Y los diáconos de la iglesia decidieron, vamos a cambiar el tapete en el salón principal. Y queremos que nos digan sus preferencias. Estamos entre azul y rojo.
denos sus preferencias. Después de unos meses, la iglesia estaba por dividirse porque este equipo aquí era el equipo rojo y este equipo era el equipo azul y estaban peleando, estaban odiando los unos al otro. Dios no quiere que vivamos así. Hay que vivir unido. Tenemos que vivir unidos. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con alguien, pero no debemos odiar ni pelear con ellos. Bueno, otra lección. Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Yo creo que hemos tenido esta lección también. Dios peleará por nosotros. Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otro versículo que me gusta, Deuteronomio 3, el versículo 22. Deuteronomio 3, el versículo 22. No los temáis. Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Los hijos de Israel decidieron pelear con sus propias fuerzas sin consultar a Dios y ellos perdieron. Cuando decidieron orar y confesar y pedir ayuda de Dios, ellos ganaron. O mejor dicho, Dios ganó la batalla. Ellos ganaron bajo la fuerza de Dios, porque Dios peleó por ellos. Nosotros tenemos un enemigo y necesitamos que Dios pelee por nosotros, porque sin la fuerza y poder de Dios, no vamos a poder ganar ni una batalla en contra de Satanás. Bueno, otra lección. Necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos humillarnos ante Dios. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Necesitamos humillarnos ante Dios. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Al fin, perdón, por fin los hijos de Israel se humillaron ante Dios y oraron con súplicas, con arrepentimiento de corazón, y Dios los exaltó. El orgullo es eso fue puro orgullo. Ellos pensaron que vamos a vengarnos, somos fuertes, somos poderosos, sin consultar con Dios. Ese es orgullo. El orgullo es un pecado que está presente en todo creyente y hay una necesidad de humillarnos ante Dios. Ellos sabían que con orgullo del poder de un ejército grande, ellos iban a ganar. Ellos no necesitaban la ayuda de Dios y perdieron. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios con corazones arrepentidos. Y otra lección, bueno, eso es uno que yo he visto, he dado muchos consejos de este versículo. Ese versículo, la lección es con desacuerdos que vaya a la persona. Con desacuerdos que vaya a la persona. Mateo 18:15 al 17. Con desacuerdos que vaya a la persona. Mateo 18:15 al 17. Y yo voy a saltar algunas palabras, pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, tú y él solos. El versículo sigue, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos o tres testigos. Y siguió, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. El Levítico debería haber ido solo al encargado de la tribu de Benjamín. Si este hombre no quiso hacer nada, él habría podido llevar unos amigos, dos, tres, cuatro amigos, yéndose al encargado de la tribu de Benjamín. Y después, si no, la última solución
era llevar el ejército o un grupo grande. Y yo veo ese, y digo, ay, qué terrible, pero ¿cuántas veces hacemos igual? Alguien nos ofienda y vamos a contar a todo el mundo qué pasó. Vamos a decir a la familia, vamos a decir a los amigos, vamos a contarlo a toda la iglesia, cuando debemos ir solamente él y esta persona a solas. Y generalmente, am, puede solucionar todo entre dos personas. Que obedezcamos Mateo 18, 15 al 17. Casi todo el tiempo se arregla cualquier problema entre dos personas, no entre dos ejércitos. Como vemos esta lección, no resultó bien. Murieron un montón de personas sin necesidad. El levita habría podido arreglar todo yéndose para hablar con un solo hombre, pero no lo hizo. Y Dios nos manda muy claramente. Esa historia, más otras historias durante el tiempo de los jueces de Israel, nos da la certeza que Israel necesitaba un rey para dirigir la nación. Y ese fue el tiempo de los jueces, cuando no había rey, no había leyes. Entonces, cuando no hay rey, no había leyes. Y cada persona hizo lo que él quería hacer. Y el pecado contra Dios abundaba. Toda la nación de Israel, todos los hijos de Israel eran pecadores. Ellos decidieron adorar otros dioses falsos y los jueces proclamaron lo que Dios quería decir, pero Israel siguió desobedeciendo. Es un buen ejemplo para nosotros de seguir firme en nuestra fe y no desfiar de la fe, porque una vez que queremos hacer las decisiones y vengarnos y no consultar con Dios, estamos viviendo en desobediencia a Dios y estamos pecando. Bueno, la tarea para hoy. Era un estudio difícil y triste. Pero como yo les he dicho varias veces, Dios nos pone esas historias en la Biblia para que nosotros podamos aprender y vivir tal como Dios quiere que vivamos. La tarea. Número uno, ¿qué significa Proverbios 16:3? Este es nuestro versículo de memoria. ¿Qué significa Proverbios 16:3? ¿Qué significa Proverbios 16:3? El número dos, que abundaba entre los israelitas. Que abundaba entre los israelitas. Que abundaba entre los israelitas. El número tres, ¿quién mató a la concubina? ¿Quién mató a la concubina? ¿Quién mató a la concubina? Muy triste la historia. Ella era tan inocente. ¿Quién mató a la concubina? Cuatro, ¿qué decidió hacer el levita? ¿O qué hizo el levita? Él hizo una decisión para hacer algo. ¿Qué decidió hacer él? Ese es cuatro. Cinco, ¿qué aprendió de este estudio? Y ojalá que de cada estudio aprenda una cosita, una de las lecciones o un pensamiento o uno que la lección nos enseña. Voy a repetir rapidito. ¿Qué significa Proverbios 16:3? ¿Qué abundaba entre los israelitas? ¿Quién mató a la concubina? Cuatro, ¿qué decidió hacer el levita? ¿Y qué aprendió del suyo? Bueno, puede nombrar si aprendió cinco cosas, está bien, pero por lo menos que ponga uno, que aprendió del estudio. Bueno,
Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, te damos tantas gracias por este estudio de hoy, aunque fuera un estudio un poquito difícil, un poquito triste, pero Señor, sabemos que estas historias están en la Biblia para que podamos estudiar y aprender de ellas. Te damos gracias, Señor, que tú nos sostienes y que tú nos sostendrás. Te damos tantas gracias por este himno que nos da la seguridad de tu ayuda, que nos vas a sostener en el futuro, hoy y para el futuro. Día a día, cada minuto del día nos sostendrá. Te damos gracias, Señor, que nosotros podemos ir a ti en la oración, que podemos llevar todo a ti, los problemas, lo que nos toca hacer. Señor, ayúdanos a cada dama que está escuchando a consultar contigo, a depender de ti. Señor, ayúdanos a consultar siempre antes de hacer una decisión, antes de empezar el día, Señor, que pedimos tu ayuda para el día. Que podamos pedir humildemente, Señor, tu perdón. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a seguir fiel. Ayúdanos, Señor, cuando hay problemas, que no decidimos vengarnos como es de Levita y todos los hijos de Israel. Ellos todos, sin consultar a ti, decidieron vengarse. Señor, ayúdanos a no tener esta idea de vengarnos contra una persona, contra un grupo. Señor, ayúdanos a ir uno por uno a una persona que nos ofenda o que nos critica, algo así. Señor, ayúdanos a vivir tal como tú quieres que vivamos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla cada día. Te damos gracias por la oración, que podemos conectarnos contigo, que podemos derramar nuestros corazones con los problemas y pedir tu ayuda y pedir tu guía. Ayúdanos a consultar contigo, Señor, cada día. Te damos tantas gracias por este grupo de damas. Te damos tantas gracias por su deseo de estar todos los lunes para estudiar la Biblia junta. Gracias, Señor, por la bendición que tú me has dado a mí para poder estudiar y aprender también. Y, Señor, te damos tantas gracias por la oración, por contestar la oración. Te damos tantas gracias, Señor. Y te damos gracias pidiendo todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.